En esta ocasión les hablaré de la Calathea rufibarba. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Soy Andrés Rincón, profesor de Vivero Siempre Verde. Y en esta oportunidad les hablaré de otra Calathea que es poco conocida. Es una Calathea que, digamos que en su forma, en sus colores es algo sobria. Vamos a describirla y luego hablaremos de sus cuidados básicos, de los cuidados importantes que debemos tener para tratar de mantener esta planta en las mejores condiciones posibles. De entrada, ¿qué les digo? Esta planta hace parte de la familia de las marantáceas. La planta es originaria de las selvas del Brasil. Podríamos decir que es nativa, que es básicamente de las selvas del Amazonas. Esta planta se caracteriza porque acá los pecíolos son totalmente erguidos, pueden tener alguna curvatura dependiendo del nivel de luz que la planta esté recibiendo. En lo que tiene que ver con sus colores, aquí le acerco a la cámara, es un color verde brillante, pero aún así es un color verde oscuro, y esto es el toque que le da a esta planta de sobriedad, de elegancia. Como pueden ver ustedes acá, es algo pequeña la planta, es una planta joven, pero es algo esbelta, digamos que tiene un cuerpo algo angosto, pero la planta a medida que va creciendo va tomando un mayor volumen. Pero en lo que tiene que ver también con el color de los pecíolos, son de un color vino tinto. Aquí la acerco para que ustedes la puedan ver en detalle. Y ese color vino tinto no solamente va en los pecíolos, sino también va en el haz, en el embés de la hoja, por detrás de la hoja. Aquí la pueden ver, y este es un color muy característico de la parte trasera de las hojas. Es un color vino tinto, algo brillante también, y contrasta, pues, de una manera muy bonita con este color verde que ustedes pueden ver acá, que es del haz de las hojas, la parte delantera de las hojas. Algo que también caracteriza esta planta es que es tomentosa. ¿Qué quiere decir tomentosa? Lo que ya hemos explicado en publicaciones anteriores, y es que tiene pequeños pelillos en toda la estructura de la planta. En este caso me refiero a lo que es los pecíolos y lo que es las hojas. Aquí voy a acercarla, no creo que se note mucho. De pronto acá en los pecíolos no sé si lo alcancen a detallar, creo que de pronto ahí, no sé si de pronto lo alcancen a distinguir, que se notan esos pelitos muy finitos, que es algo que caracteriza a esta planta. Y en cuanto a las hojas, son hojas de tipo lanceado, en punta de lanza, como ustedes ven acá, y aquí tiene un ápice, miren el ápice, esta punta, es algo pequeña pero notoria. Las hojas también tienen un ondulado en todo el borde, en todo el margen de la hoja, tienen un ondulado. Aquí podemos ver, miren aquí el ondulado, este es el ondulado al que me refiero. Y algo que también caracteriza a la hoja es que la nervadura es algo notoria, en especial en la parte del haz. Aquí yo la coloco, miren, esta nervadura es bastante notoria, todo el centro de la hoja se nota muchísimo, a diferencia de otras calatheas que por los colores, por los dibujos que llevan en el haz, en la parte principal de la hoja, esa nervadura a veces no es notoria. En el caso de esta Calathea rufibarba sí es muy notoria. Otro nombre con el cual se conoce a esta Calathea es Calathea sampra, pero en lo que tiene que ver con nombres taxonómicos, con lo que tiene que ver con la taxonomía, el nombre es Calathea rufibarba. Bien, hasta acá lo que les quería comentar acerca de las características físicas de la planta. Quiero que la aprecien bien. Igual pues en el transcurso del video, que va a estar muy interesante, en donde les comentaré cosas importantes para el cuidado de ella, voy a ir acercándola de nuevo a la cámara para que ustedes la puedan seguir apreciando. Bien, pasamos entonces a lo que tiene que ver con los cuidados básicos. Seguimos. Bueno, hablando entonces de lo que son los cuidados de la Calathea rufibarba. De entrada les confieso que es una planta algo delicada. Es una planta que requiere cuidado y de unas condiciones, en lo posible, para las personas que tengan esta planta en su casa, en lo posible que sean lo más óptimas. Esta planta, digamos que tiene algo de complejidad.
pero aún así no es que sea imposible tenerla, no, pero sí es una planta que requiere cuidado. En todo caso, las calateas en general requieren ciertas condiciones para poderlas mantener. Hay unas que son más rústicas que las otras, pero en el caso de esta de la rufibarba sí requiere un poco más de cuidado. Empecemos entonces hablando acerca de la ubicación. Planta de interior, planta en donde no debe recibir el sol directo. La recomiendo en donde haya claridad, pero tampoco muy buena claridad. Recomiendo que, digamos, puede que haya, que sí sea una buena claridad, pero que esa claridad, digamos, no sé cómo explicarles, que no sea tan directa. Digamos que de pronto sugeriría que hubiese algo de penumbra. Es ahí donde la planta puede tener un mejor desempeño. En lo que tiene que ver con la temperatura, básicamente un rango que esté entre los 15 a los 20 grados. Es importante que la planta no aguante frío, la planta no debe soportar heladas. Si la planta va a estar en un ambiente, en un clima frío de una ciudad fría, recomiendo que la planta pues obviamente esté en interior, pero que la planta no aguante frío. Que si la vamos a tener en una terraza, en un patio, y es una ciudad de clima frío, la planta no va a trabajar bien. Recomiendo que la planta esté en ambiente interior, estando viviendo en una ciudad de clima frío, que la temperatura no baje de los 15 grados. En lo que tiene que ver con el riego, recomiendo un riego moderado para la planta, no la encharquen, no la empapen. La planta se presta para que tenga problemas de presencia de hongo cuando nos pasamos en el riego. Más aún que esta planta va a estar en interior y que está en una temperatura que promedia los grados que les digo, de los 15 a los 20 grados, la planta no va a ser tan exigente con el riego, por lo tanto no se excedan en el riego. Una norma, digamos, general o un rango básico para la aplicación de los intervalos para la aplicación del agua de esta planta diría que es de 8 a 10 días, es lo que recomiendo. En lo que tiene que ver con el sustrato, sustrato muy poroso, sustrato suelto, que es un sustrato que no vaya a acumular mucha agua. Importante que tenga carga orgánica, de ser posible para ustedes, que tenga humus de lombriz, que tenga compost, de pronto algo de gallinaza, pero cerciórense que si van a aplicar gallinaza, que esté totalmente fermentada, totalmente madurada. No deben aplicar la gallinaza en el caso de que la vayan a usar, que esté todavía fresca, porque podemos quemar las raíces de la planta y por ende dañar la planta. En lo que tiene que ver con el abono, diré que aplicar abono específico para plantas de interior, pero aplicar este abono aproximadamente una vez al mes o cada 40-45 días es lo que recomendaría para el manejo del abono para nuestra calathea rufibarba. Como se dan cuenta, son condiciones sencillas, básicas, que nosotros podemos manejar para mantener esta planta en óptimas condiciones, para que sea duradera con nosotros. Traté de conseguir una planta que no estuviera en unas condiciones ideales. Quería traerles una planta que tuviera las hojas quemadas, que estuviera con maltrato, que estuviera amarillosa, para que vean la planta cómo se puede volver si no le tenemos un buen cuidado. Pero bueno, traje esta que está en muy buenas condiciones y digamos que la pueden tomar como ejemplo de cómo debería estar la planta en casa. Bien, vamos entonces al último segmento, en donde les comentaré unos consejos adicionales para poder mantener en la mejor condición a nuestra calathea rufibarba. Así que continuamos. ¿Qué recomendaciones les hago para el mantenimiento de nuestra calathea rufibarba? Recomendaciones adicionales. La planta es importante que en donde esté tenga muy buena humedad, eso es fundamental. Recuerde que la planta es de origen selvático. En la selva, ¿qué es lo que hay? Humedad, en lo que tiene que ver con el ambiente circundante. Por lo tanto, recomiendo que si están en un ambiente ya sea de los 20 grados o están en los 15, más o menos oscilando en esa temperatura, es importante que le apliquen agua a la planta de manera atomizada. Recomiendo que sea un atomizador que tenga muy buena presión, que la nube que genere de agua, correcto, la nebulización, quiero decir, que le vayan a aplicar a la planta sea con una presión muy buena, que el atomizador genere esa nube. ¿A qué voy con esto? De que no vayan a dejar la planta lavada escurriendo en el follaje, no, porque la planta es muy propensa al ataque de hongos.
Lo que recomiendo es que cuando vayan a hacer esa nebulización, esa atomización con el atomizador, lo hagan calculando o previendo o calibrando más bien que esa nube de la presión, vuelvo y repito, del atomizador sea la ideal, ¿correcto? Es importante que también el sustrato permanezca húmedo. Aquí en este momento, quiero que la vean, está un poquito seco, ¿correcto? Aquí donde yo estoy es un clima medio, estamos más o menos a los 24, 25, 27 grados aproximadamente. En este momento está seco, ya la planta está para hidratar. Recomiendo que la planta la tengan con el sustrato húmedo, más no encharcado, más no escurriendo, más no empapado, no ahoguen la planta con agua. Y es importante que siempre tenga muy buen drenaje de suelo, complementando lo que les estaba diciendo acerca del sustrato. De ser posible, rieguen la planta con agua de lluvia, no solamente para el riego, sino también para las nebulizaciones, de ser posible para ustedes. Si pueden captar agua de lluvia, háganlo porque esta agua es maravillosa para las plantas. En caso de que se presente hongos en la planta por exceso de humedad o por exceso de riego, que nos pasemos en el riego, lo que recomiendo en primera instancia es cortar todos los tallos que estén afectados, escarbar un poquito la base del sustrato, la tierra, escarbar acá en donde estoy tocando para que haya un poco más de ventilación, y si ven que ya tienen que hacer algún tipo de aplicación para el control de los hongos, les dejaré en alguna de estas esquinas el video en donde recomendamos utilizar el bicarbonato de sodio para el control de hongos en nuestras plantas, esto con el propósito de evitar el uso de agroquímicos. Otra recomendación que les hago, es importante quitar, aquí sí esto lo dejé, son los tallos secos, flores, hojas secas, incluso la planta florece, da unas flores muy pequeñitas, muy poco perceptibles, y son flores que se generan en la base del tallo, en la base de los tallos, en la base de los peciolos. Yo recomiendo que las quiten porque no son muy vistosas, no es que sean muy decorativas que digamos, y lo importante es que se resalte el follaje de la planta, ¿correcto?, que es la atracción principal de esta especie. Recomiendo entonces que quiten flores secas, flores marchitas, tallos secos, peciolos secos, hojas secas, todo esto que vaya quedando aquí en la planta, este tipo de elementos, quítenlos para que no haya presencia de ningún tipo de plaga, en especial cuando hay estos elementos secos y son ambientes secos, es un clima cálido seco. Se puede presentar la presencia de araña. ¿Cómo pueden controlar la presencia de araña? Aumentando la nebulización para que haya mayor frescura y evitar de que se formen las telarañas que hacen las arañas. Digamos que es la forma más práctica que les puedo recomendar para evitar de que si llegan las arañas y comienzan a hacer las telarañas, vayan a entorchar las hojas y afectar a la planta. Por lo tanto, es importante que limpien la planta en toda la base, le quiten todo esto seco. Mire, todo esto aquí lo dejé para que ustedes lo pudieran apreciar, de que esto debemos evitar al máximo que vaya quedando en la base de la planta para mayor sanidad de la planta, evitar la presencia de las arañas y también por presentación, por estética de la planta. Bien. Les acerco un poco de nuevo la planta para que la puedan apreciar. A mí me gusta mucho, a pesar de que tiene cierta complejidad en su mantenimiento, pero que no es imposible mantenerla en casa. Si es posible, requiere un poco más de dedicación. Si es una planta que a mí me parece bonita, muy elegante, muy sobria, combina muy bonito con plantas que tengamos en el interior, que tengan colores más vivos, que tengan colores más alegres, de pronto con por decir las begonias, una begonia elatium que genera flores de colores, que es una begonia que se presta para ambiente interior, combinándola con esta calatea que es tan sobria, tan elegante, hace un contraste muy bonito. Por lo tanto, sí podemos hacer o jugar con el aspecto, los colores, las formas que las plantas nos puedan brindar en ambientes de interior en nuestra casa para hacer una decoración bonita, especial, genuina, aprovechando siempre las bondades que nuestras plantas nos ofrecen. Bien, era esto lo que les quería compartir. Espero les haya gustado este video. Por favor, compártanlo en sus redes sociales, a sus amistades, a sus amigos, a sus familiares. Y por favor, regálenme un me gusta para que el algoritmo de YouTube se active y este tipo de información le llegue a más personas que le gustan estos temas de decoración con las plantas, decoración con jardinería. Ha sido un gusto para mí haberles compartido estos conocimientos. Me despido
Hasta una próxima oportunidad. Muchos éxitos para todos.